Buenas tardes, este es el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este sábado 19 de febrero. Continúa la vacunación de refuerzo contra el coronavirus, correspondiente a la tercera dosis de AstraZeneca para personas de 30 a 39 años en Mérida, la cual se prolongará hasta este domingo 20 de febrero, en los macrocentros del Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A partir del lunes 21 y hasta el 24 de febrero, iniciará una nueva etapa de vacunación para adultos de 40 a 59 años de edad de 22 municipios del interior del estado, jornada con la que en Yucatán se cubriría la vacunación de personas de ese rango de edad en los 106 municipios del estado. Asimismo, se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Ómicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra la variable Ómicron. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 66 pacientes en hospitales públicos, 99.245 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es de 107.273. Hoy se detectaron 172 nuevos contagios de coronavirus, 121 en Mérida, 15 en Junucmá, 11 en Ticul, 9 en Progreso, 3 en Maxcanú, 2 en Silam González y Humán, 1 en Acanqué, San, Canacín, Motul, Oxcuscap, Suquilá, Tecash, Tixcocop y Yaxcucul. De los 107.273 casos positivos, 756 son de otro país y otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 66.454 personas contagiadas de coronavirus, que viven 17.187 en la zona norte, 16.230 en la zona oriente, 6.293 en la zona centro, 10.624 en la zona sur y 16.120 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos, 4 hombres y 5 mujeres de un rango de edad de 62 a 87 años. 7 residían en Mérida, 1 en Progreso y 1 en Muna. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, obesidad, EPOC, enfermedad cardiovascular e hipertensión. En total, son 6.828 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.134 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 66 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este medio. Gracias.